SER Podcast. Se incorporan a Hora 25 en este momento los oyentes de Carrusel, así que todos juntos, noche de información y análisis, hoy con Fernando Garea, adjunto al director de El Español. Garea, buenas noches. Hola, buenas noches. Esther Palomera, adjunta al director de eldiario.es. Palomera, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Y Daniel Fuentes, economista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Muy buenas noches, Fuentes. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Martes 25 de abril, el día en 2 minutos. Marina Fernández. 82 años tiene el hombre que la policía ha detenido en Ávila por estrangular presuntamente a su mujer de 81, un asesinato machista que ha confesado a uno de sus hijos. Esto el día de un nuevo anuncio del Gobierno sobre vivienda, esos 20.000 pisos públicos en suelo de defensa que enseguida vamos a analizar, como el resto del cara a cara entre Sánchez y Feijóo, con capítulo también para Doñana, cuando el consejero de Medio Ambiente andaluz ya reconoce la llamada de atención de Bruselas. La prioridad para la comisión es que se cumpliera la sentencia. También es cierto, no hay que llevar a engaño, que me dijo que la proposición de ley entendía que no iba en la línea del cumplimiento de la sentencia. Le ha dicho no hoy por hoy, donde ha acusado al Gobierno de falta de diálogo. La vicepresidenta Rivera responde que no negocian ilegalidades. Para paliar los efectos económicos de la sequía, el Gobierno ha aprobado una exención fiscal para el campo que ya está en el BOE. 1.807 millones de euros. La cifra más alta y que llega a más de 828.000 agricultores y ganaderos de nuestro país. Ha explicado el ministro Planas. Los afectados celebran la medida, pero piden más, piden ayudas directas. Ignacio Huertas, de UPA. La dimensión de la sequía es tan amplia que con una sola medida sería imposible ni tan siquiera pensar en paliar la situación. Un martes en el que Joe Biden lo ha hecho oficial. A sus 80 años quiere presentarse a la reelección en las próximas presidenciales de Estados Unidos para terminar el trabajo, como ha dicho en su primer acto tras el anuncio. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Vamos a entrar ahora en el contenido del debate en el Senado esta tarde. Ha llamado la atención cómo Feijóo ha repetido varias veces que su prioridad es acabar con el sanchismo. La reforma más urgente, la reforma más importante y de mayor calado es la que tiene que hacer frente a este país, es derogar el sanchismo. Vengo a derogar el sanchismo en el fondo y sobre todo en la forma, señor Sánchez. ¿El sanchismo, Javois, o el antisanchismo también? Nadie le ha preguntado qué es el sanchismo, ahí empiezan los problemas, ni el zapaterismo, ni el aznarismo. El único que se libró fue, creo que por fonética, Mariano Rajoy. Los sismos son muy tentadores, pero si le pones sismo a una palabra, de repente esa palabra ocupa todo. Una de las cosas que yo creo que hace mal la oposición es centrar todos los males del gobierno en Pedro Sánchez, una obsesión que yo creo que le viene bien a Sánchez porque no hay nada que le guste más a un español que elegir entre sí o no, entre blanco o negro. Yo en lugar, a ver esta propuesta, Aymar, ¿cómo lo ves? Yo en lugar de sanchismo, el sanchismo lo llamaría la Sánchez. La Sánchez, o sea, suena a siesta, suena a tango, suena a cosas que apetece olvidar cuanto antes. Pero lo que acaba en ismo siempre termina generando, aunque sea una mala adicción, el alcoholismo. ¿Es malo el alcoholismo? Sí, es malísimo, pero no es fácil salir. Imagínate, de la Sánchez sales pitando. Hasta mañana, Javois. Adiós, un beso, chao. Nuevo anuncio del presidente del Gobierno sobre vivienda. Tras los pisos de la Sareb que se van a movilizar para alquiler social, tras las 43.000 viviendas más que prometió el Ejecutivo levantar o rehabilitar con fondos del ICO, del Instituto de Crédito Oficial, y tras el desbloqueo de la Ley de Vivienda que se va a aprobar el jueves en el Congreso, hoy el presidente del Gobierno ha prometido esta tarde en el Senado. El Gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEPA. En total, señorías, para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, van a ser 113.000 viviendas más. Para nuestros jóvenes y para las familias que no pueden pagarse un piso y un alquiler. Es el anuncio de Pedro Sánchez que sale del cara a cara de esta tarde con Alberto Núñez Feijóo en el Senado, el último antes de las elecciones del 28 de mayo, y que ha derivado en un cruce de patadas mutuas a la espinilla política. Sara Selva. Punto segundo del orden del día. Cuarto cara a cara en el Congreso. Comparecencia del presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, ante el Pleno del Senado,
para informar sobre los planes implementados por el Gobierno en el contexto económico y social. Eso refleja el orden del día. Y el papel de las administraciones. Pero las elecciones están ya muy cerca. Señor Sánchez, su gobierno está roto. La verdad, señor Feijóo, es que a usted no le gustan ni un pelo estos debates. Se le nota. Se insultan en prime time. Fastidian estos debates. Y el debate tarda poco en convertirse en un cuerpo a cuerpo. Usted sube aquí irritado, agresivo, frustrado. Con el presidente del gobierno. A intercambiar argumentos, sí. Y el líder del PP. Ha dicho que no contempla gobernar con Bildu bajo ningún concepto. Le ha faltado decir que no dormiría tranquilo. Buscando el desgaste mutuo. Yo soy presidente de mi partido porque me lo pidieron mis compañeros. Porque... Con Feijóo cuestionando incluso la forma en la que Pedro Sánchez fue elegido secretario general del PSOE. Yo nunca llegaría al liderato de mi partido como llegó usted. Un momento, señor Núñez Feijóo. Ya comprendo que usted está muy orgulloso de las urnas que usted manipulaba. Viene aquí, me reprocha. Mire, yo fui elegido secretario general del Partido Socialista por un proceso de democracia interna por el voto de la militancia del Partido Socialista. Y con Sánchez volviendo a recurrir a aquello de la ignorancia o la mala fe. Muy poco conocimiento de los asuntos, en otras palabras, poca solvencia, señor Feijóo. Sí. Y un tono bronco, faltón, dicho de otro modo, mucha mala fe, señor Feijóo. Para cuestionar la preparación del líder del PP. La soberbia, señor Feijóo, no es aconsejable, pero cuando cabalga a lomos de la ignorancia es muy peligrosa porque es contagiosa. La intención de fondo del presidente era centrar el debate en los que han decidido que sean los temas clave de la campaña. Exigimos la retirada inmediata de este atropello, porque no hay excusas. El conflicto por Doñana. En los próximos años vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Y la vivienda. Repito, 183.000 pisos protegidos. El anuncio de Sánchez, el cuarto ya, ha provocado las risas en la bancada del PP. 183.000 viviendas, señorías. Escúchenme ustedes, senadores y senadoras del Grupo Parlamentario Popular. Senador. Primero eran 20.000, después 100.000, después 50.000, después 43.000, hoy 20.000 más. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos. Pero el presidente ha insistido en evidenciar una vez más las diferencias entre el modelo del Partido Popular. Ustedes allí donde gobiernan han vendido a fondos buitres esas viviendas públicas y por eso tenemos un 3%. Y el de la coalición progresista. 183.000 viviendas frente a las 1.600 que proyectó el Partido Popular durante sus años de gobierno neoliberal. Con la vivienda y también con Doñana. Circulan en dirección contraria a la ciencia, en dirección contraria a la Comisión Europea, en dirección contraria a la propia UNESCO. ¿A qué tanta arrogancia? Reconozcan el error. ¿Se puede hablar? ¿Se puede hablar en el Parlamento de Andalucía? Si usted fuese el presidente de la Junta de Andalucía, haría un Real Decreto Ley. Tiren esa proposición de ley a la basura y cumplan con la ley. No use Doñana como un disparadero electoral. Su mayoría absoluta no les legitima para saltarse la ley, las sentencias europeas y cargarse un tesoro medioambiental como es el Parque Nacional de Doñana. El balance final es que el PP, según el PSOE, está en un estado de nerviosismo y que el PSOE, según el PP, tiene un problema de relato. ¿Y tu balance, Garea? Pues muy desagradable. Yo creo que la discusión que ha habido en términos generales no ha sido una vez más una discusión política, sino personal. Pocas veces he visto yo a dos líderes atacarse de esa manera. Acabamos de oír ahora en las frases a uno de ellos en la misma frase decir usted sube aquí con tono faltón y a continuación achacarle soberbia y no sé cuántas cosas más al otro. Es decir, a mí me parece que es un tono que si lo que se busca es movilizar al electorado, yo creo que se va a conseguir lo contrario. Primero se consigue que crezca la antipolítica, y en segundo lugar, si ha habido ciudadanos que han seguido el debate o que ahora lo están viendo las referencias, desde luego lo que hace, creo, es alejar a los ciudadanos de la política. A partir de ahí, cada uno ha ido a interpretar su papel precisamente para su público y sus posibles votantes. Es decir, Pedro Sánchez tiene muy claro y lleva como un año haciéndolo que su estrategia es horadar de alguna forma la credibilidad y la capacidad de su oponente, de Núñez Feijóo, y al mismo tiempo reforzar algunas posiciones de izquierdas. Ha vuelto a utilizar mucho lo del neoliberalismo, ha utilizado lo de las élites de siempre, mega ricos ha llegado a decir. Es decir, yo creo que con esas dos líneas más balance su relato
de gestión es lo que pretende hacer, y con eso movilizar a sus electores con la cosa de la ultraderecha y PP, Vox, etcétera. Y por parte de Feijóo, esta expresión del sanchismo y cómo nosotros, viene a decir el PP, somos los únicos que podemos sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa y acabar con el sanchismo, derogar el sanchismo, es el claim que utilizaba repetidamente. Yo creo que lo que hace precisamente es intentar movilizar a los suyos y agrupar ese voto útil en él. A partir de ahí, si hablamos de los anuncios de la vivienda, yo creo que Pedro Sánchez Moncloa está a un paso ya de sobreactuar y pasarse en esa forma de anunciar las viviendas, que además pueden ser 50.000, pueden ser 100.000, pueden ser 200.000, porque no tiene ningún tipo de concreción, no sabemos qué terrenos son, cuál es el plazo de ejecución, si son las mismas que Ábalos anunció hace bastante tiempo cuando era ministro, que dijo 100.000 viviendas públicas. Es decir, yo creo que ese estado de confusión me parece que hace que haya sido un debate, desde mi punto de vista, bastante negativo en términos generales. Fuentes. Yo creo que ha habido un problema de dosificación. Es una estrategia muy similar a la que habíamos asistido en los debates precedentes, cada uno en el papel, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero me da la sensación de que mal dosificado por ambos contendientes. Ha parecido más una pelea de gallos que una confrontación de ideas, de proyectos, o siquiera sobre política de vivienda, que era el tema de día. Tampoco lo hemos visto como un debate sobre la política de vivienda. Dicho lo cual, hay alguien que ejerce de aspirante y alguien que va liderando esta. Entonces, yo creo que al aspirante no le llega con estas tablas permanentes, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que trata de erosionar el presidente, ¿no? De poner un poco frente a la espada y la pared al aspirante a ver si da la talla o no da la talla. Luego lo del sanchismo, a mí es que me recuerda mucho a la banda, ¿no? La banda en la que se cebó tanto Rivera y luego Arrimadas, y yo creo que esas cosas tienen muy, muy poco recorrido, ni siquiera para movilizar a los tuyos. Yo creo que cuando se es aspirante al gobierno uno tiene que ser más propositivo, tiene que poner encima de la mesa pues unos enfoques, una manera de ver. Obviamente tiene que morder allí donde ve las debilidades del contrario. Eso, bueno, forma parte de la contienda política, pero a mí me falta la parte constructiva de toda la narrativa de quien aspira a presidir el gobierno, realmente de manera transversal casi todos los grandes temas. Lo estamos viendo con el tema ambiental, con el agua, con Doñana, con la vivienda, con la política económica, con el empleo, con la política internacional, con la posición en Ucrania, con los fondos europeos. Me falta esa narrativa de alguien que diga quiero ser presidente del gobierno y propongo una alternativa. Palomera. Bueno, yo creo que en este momento España ya solo se divide entre quienes creen que en las elecciones municipales y autonómicas servirán para que los ciudadanos enseñen a Pedro Sánchez la puerta de salida, y quienes sostienen que Feijóo ha decepcionado tanto a los propios como a los extraños. Y esto es lo que se ha intentado escenificar hoy en el Senado también. Yo estoy de acuerdo con Fernando en que probablemente de los 4 cara a cara que hemos vivido en el Senado entre el presidente del gobierno y Alberto Núñez Feijóo, este ha sido el de mayor dureza y el que probablemente puede generar mayor rechazo entre la ciudadanía. Pero es verdad que todo ya es campaña electoral y que cada uno de ellos iba a fijar los que van a ser los marcos estratégicos de esta campaña electoral. El presidente del gobierno, claramente, con la vivienda y la emergencia climática que le ha regalado el Partido Popular de Andalucía, y Alberto Núñez Feijóo con la ocupación y el antisanchismo o la división del gobierno también, ¿no? Donde se ha detenido esta tarde unos cuantos minutos. Yo sinceramente creo que esta dosificación que el Partido Socialista ha empezado a hacer sobre materia de vivienda puede sonar a promesas electorales que luego nunca se cumplen, porque es verdad que en cada uno de los anuncios, con la excepción del anuncio del acuerdo para la aprobación de la ley de vivienda, nos falta demasiada concreción. Y el ciudadano puede tener la sensación de que, aun siendo la vivienda un asunto que ocupa y preocupa a la inmensa mayoría de la ciudadanía, porque hay muchas familias en este país que tienen serias dificultades no solamente para comprar una vivienda, sino para acceder a un alquiler, pueden tener la sensación de que de los problemas ciudadanos, de los más acuciantes, solo se acuerdan en los gobiernos y las oposiciones cuando estamos en campaña electoral. Respecto a
a Alberto Núñez Feijóo yo tengo la sensación, y esta tarde la he vuelto a tener, que el marco parlamentario no le sienta demasiado bien, no se defiende bien. La primera exposición del líder de la oposición ha sido una oposición que estaba cargada de frases hechas y de expresiones que son más propias de las tertulias políticas, de sus terminales mediáticas, que de un líder que aspira a ser alternativa de gobierno. Es verdad que en la réplica, en su segunda respuesta al presidente del gobierno, ha ido subiendo el tono, pero claro, ha subido el tono para la descalificación personal. Dame un segundo, Palomera, vamos a intentar solucionar este sonido, porque la verdad es que es bastante desagradable la sucesión de microcortes. Intentamos solucionarlo y te devolvemos la palabra ahora mismo. Garea. Sí, por recoger varios balones que ha dejado Esther. También creo que esta manera de ir sacando de repente no sé cuántos miles de viviendas, yo creo que termina siendo contraproducente. Suena un poco a subasta. Yo creo que en todo lo que ha hecho el gobierno en las últimas semanas sobre vivienda, creo que tienen un objetivo bastante positivo y están bien encaminados. Es decir, la ley de vivienda, el poner el derecho a la vivienda por delante, a mí me parece que es muy positivo. Creo que este es un enfoque que es bastante novedoso e interesante. Creo que el sacar vivienda pública no solo es interesante, sino que es necesario. Yo creo en las cifras que hemos oído estos días de vivienda pública en España respecto a otros países europeos deben llevar a la vergüenza a todas las administraciones sin excepción, y me parece que está muy bien enfocado. Lo que ocurre es que cuando vas soltando estos decenas de miles de viviendas en cada una de tus exposiciones, corres el riesgo de frivolizarlo y banalizarlo por falta de concreción, y además por el marco en el que lo estás haciendo, que me parece muy importante. El primer anuncio de cifras se hizo en un mitin del Partido Socialista. El segundo en un debate en el Congreso que hablaba de Unión Europea, de Ucrania y de Marruecos. Ninguno de los temas tiene nada que ver con la vivienda. Y el tercero hoy en el Senado, en un debate cuyo título era también las consecuencias de Ucrania. Puedes decir las consecuencias de Ucrania es que no hay vivienda, pero es un poco pillado por los pelos. Y no sabemos en qué acto nuevo va el presidente del gobierno a anunciar más miles de viviendas. Es decir, a mí me parece que ha banalizado un objetivo que creo que era muy bueno y estaba muy bien enfocado, y además desde el punto de vista estratégico respondía a los cualitativos que tiene Moncloa y el PSOE, que explican que el voto joven precisamente es su principal problema es el de la vivienda. Hasta ahí muy bien. Y coincido también en lo que dice respecto a que a Feijóo no se le dan bien los debates. Creo que su segunda intervención ha sido mucho peor que la primera. Se ha metido en un jardín con esto de cómo llegó cada uno al liderazgo del partido, que era bastante absurdo. Además no se le entiende, o sea, ni siquiera tiene la retranca que tenía Rajoy en este tipo de intervenciones. Creo que no se le da bien. Ahora, yo en estas cosas siempre tengo alguna duda. Antes Daniel decía, como en criterio, que a un líder de la oposición se le tiene que pedir que haya un proyecto, unas posiciones, etcétera. Y yo en esto siempre tengo la duda mirando atrás, porque soy bastante más mayor que tú, y es los líderes de la oposición que han ganado elecciones en España, ¿vale?, ¿qué tipo de propuestas han presentado antes de ganar unas elecciones? Y nos podemos, creo que alguna vez lo hemos comentado aquí, podemos recordar cuando Aznar se le llamaba Charlotín y se hacían bromas sobre él. Recordemos Zapatero, que luego gobernó 2 legislaturas, del que se hablaba de Bambi, si os acordáis. De Rajoy, ni te cuento. Quiero decir, no sé yo si esa exigencia que a veces ponemos de programa de la oposición es real respecto a lo que ocurre en las elecciones. Y en este caso, lo del sanchismo, y con esto no estoy defendiendo ni que exista el sanchismo, ni que esté de acuerdo con la estrategia de Feijóo, pero creo que tiene un sentido cuando tú tienes unas encuestas y unos cualitativos dentro del Partido Popular que indican que hay un nivel alto de rechazo del presidente del gobierno, que además absorbe ese rechazo él, y que creo que eso lo aprovecha bien Feijóo. De lo que se trata es de intentar agrupar todo ese rechazo que hay al sanchismo, que lo agrupa también, por cierto, Ayuso, y que le funcionó en las elecciones de Madrid, y no sabemos en esta, pero da la impresión que según las encuestas que sí. Luego no está mal tirado eso desde el punto de vista estratégico. Te doy la palabra, Fuentes, pero hemos recuperado a Palomera. Sí, no sé si Garea estaba de acuerdo conmigo, ¿no? Porque me siempre, he perdido. Esther. Vale. Entonces, algún matiz introducido, pero vaya. Vale, es que estaba reconectando. A ver, yo estoy de acuerdo con Fernando en que efectivamente las elecciones las pierden los presidentes,
acceso a los gobiernos, no tanto las ganan los aspirantes a gobernar el país. Esto es así. También es cierto que hay una impopularidad manifiesta en ciertos sectores de la ciudadanía respecto al presidente del gobierno. Pero un líder de la oposición que aspira a ser alternativa de gobierno tiene que combinar eso con un proyecto de país que de momento, en el caso de Feijóo, no hemos conocido. No hemos tenido ocasión más que pequeños retazos en comparecencias rodeado o de las nuevas generaciones en materia de vivienda o en mítines muy reducidos donde ha dado pequeños titulares sobre cuál pueden ser sus propuestas. Pero un proyecto de país no se le conoce al presidente del Partido Popular. Esto, unido a la decepción que ha producido en propios extraños por su falta de contenido, por su falta de preparación en algunos temas, por las meteduras de pata que se le han escuchado cada vez que tiene una comparecencia pública y no tiene los papeles delante. Todo esto yo creo que convierte en insuficiente su eje de campaña, que es el antisanchismo. Es verdad también que el nivel, los códigos de la política hoy son completamente distintos a los códigos que aplicábamos o con los que analizábamos hace 10 o 15 años, donde éramos un poco más exigentes, y el nivel de popularidad, de populismo manifiesto que hay, no solamente en el Congreso de los Diputados, sino en la ciudadanía, es probable que le ayude a conseguir su objetivo solo cabalgando a lomos del antisanchismo. Ahora, a mí se me queda muy corto como exigencia a un líder de la oposición que pretende ser presidente del gobierno. Y luego hay otra cosa que quería decir en la intervención anterior, que no se me escuchaba bien, y es que el debate de hoy yo creo que ha sido tan bronco porque uno y otro son plenamente conscientes de que en función del resultado del 28 de mayo, uno de los dos va a entrar en tiempo de descuento. Fuentes. Yo creo que nos lo has dejado ahí arriba, Palomera. Venga, a ver cómo remonto yo ahora. Remata, si quieres. No, a ver, yo creo que hay un tema aquí también de control de la agenda mediática. El gobierno ya probablemente desde diciembre, encadenando realmente, vamos a decir, yendo a remolque, no marcaba agenda. Quizás con la ventana del famoso, vamos a decir, error no forzado, debate abierto sobre el aborto en Castilla y León hace mes y medio, pero en realidad los temas eran temas a remolque. Se cierra con la ley del sí es sí y es la primera vez en muchos meses que yo veo al gobierno que dice: uy, ahora sí, ahora yo he encontrado dos temazos en los que teóricamente tengo ventaja competitiva, los he colocado muy bien, vivienda y medio ambiente, y ahora por fin suelto esa carga de tensión que yo llevaba encima porque puedo ya despacharme tranquilamente con unos temas marcando yo la agenda. Yo creo que ahí a lo mejor hay una mala dosificación de ese esfuerzo debido probablemente a lo mejor al constreñimiento de llevar 6 meses a remolque y sin la iniciativa. Y luego sobre el tema de fondo, de verdad, que debería realmente haber centrado el debate, que es la política de vivienda, yo creo que la constatación es que como país llegamos tarde, pero tarde no tardísimo, ya no siquiera es una cuestión de esta legislatura, probablemente a lo mejor como efecto, como movimiento pendular desde la última bordeja inmobiliaria, en la que aquellos excesos se tuvieron que purgar pues con una década prácticamente de crisis económica en sucesivos episodios y sucesivas etapas, pero el tema inmobiliario no lo hemos vuelto a tocar, no lo hemos querido volver a tocar, es como el tema prohibido, no me lo mentes siquiera, ¿no? La consecuencia es que hace 10 o 15 años que este tipo de giro de políticas de vivienda debería estar empezando ya a dar frutos, porque de todo esto que estamos anunciando, ¿cuándo vamos a ver fruto de estas medidas? Sobre la cuestión económica, hoy que la OCDE ha confirmado que España es uno de los países desarrollados en los que los sueldos reales cayeron más por el efecto de la inflación, donde el poder adquisitivo se redujo más al subir los precios, la inflación ha hecho retroceder los sueldos españoles hasta un 5,3%. Solo 8 países de los 38 que forman la Organización de Países Desarrollados, solo 8 sufrieron un golpe mayor. Bueno, hoy con ese dato de la OCDE en la mano, el presidente del gobierno ha hecho este llamamiento a los empresarios en el Senado. Es justo volver a pedir a la patronal que se siente con los sindicatos en esa mesa de negociación colectiva y aprueben definitivamente una senda de salario real de incremento para los trabajadores y trabajadoras españoles. Bueno, pues los empresarios no están tan de acuerdo con que el gobierno les
expida esa subida salarial. Hoy hemos escuchado al vicepresidente de la patronal COE, presidente de CEPIME, diciendo que más que pedirles que se suban los salarios, lo que tienen que hacer los gobiernos es aplicar políticas sociales para las personas que lo pasan mal porque no les llega el sueldo. No se oye demasiado bien, he de reconocerles, la calidad del sonido no es la que nos gustaría, pero merece la pena el contenido. Diferenciar los salarios de las políticas sociales. No son políticas sociales los salarios, que también probablemente aquellas personas, y desgraciadamente en España son muchas, que su salario no le llega al umbral necesario para tener una vida digna, se han de activar las políticas sociales para ayudar a esas personas, pero no mediante el salario como tal. El salario, insisto, es la contraprestación económica a un trabajo realizado. ¿Qué os sugiere que el vicepresidente de la COE pida políticas sociales para las personas que con su salario por un trabajo no llegan al umbral necesario para tener una vida digna? Que el propio vicepresidente de la COE, Gerardo Cuerva, reconoce que son muchas esas personas que teniendo un salario no llegan al umbral necesario para tener una vida digna. Y dice, políticas sociales. Serán liberales, pero al final le piden al Estado que sea quien lo solucione. Sí, luego critican las paguitas y el Estado subvencionado, ¿no? A mí me parece que es una contradicción, o sea, salvo para el presidente de la COE, aquí los empresarios españoles no justifican ni se animan a subir los sueldos. Esta declaración del vicepresidente de la COE lo que viene es a descargar sobre el Estado, es decir, sobre todos nosotros, la responsabilidad que en este momento tienen los empresarios, que han visto cómo han incrementado sus beneficios como consecuencia de la subida de la inflación, pero de una forma bastante notable. Por lo tanto, está diciendo, no, usted, Estado, hágase cargo de aquellas personas que tienen un bajo salario porque yo, empresario, no estoy dispuesto a subir los salarios para que lleguen a fin de mes. Hombre, es un poquito la ley del embudo, ¿no? Sí, yo creo que es la ambigüedad absoluta porque se puede interpretar desde cualquiera de los dos ángulos, ¿no? Desde el ángulo pues más egoísta, decir, bueno, indirectamente financio usted una parte de mis costes laborales que a mí me va a ir bien, o desde la otra parte de, bueno, pues estoy legitimando este tipo de políticas sociales de ingresos mínimos vitales, rentas básicas, etcétera, que no creo que fuera exactamente lo que hubiera pedido, ¿no? Pero me parece la ambigüedad absoluta. Se acerca el 1 de mayo, el lunes que viene es el día del trabajador, y los sindicatos están apretando fuerte a la patronal en este sentido, en que se comprometa por escrito a una subida salarial contundente. ¿Hay agua en esa piscina, Fuentes? Pues quisiéramos pensar que sí, y que hay todavía opciones de llegar a algún acuerdo. Lo llevamos reclamando, yo creo que aquí sí que hay consenso de economistas desde hace un año. Sabemos que hay 3 válvulas de ajuste en estos casos, pues el empleo, y obviamente no lo queremos tocar. La experiencia económica española pues es clara en este sentido. Beneficios y poder adquisitivo, y aquí el ajuste pues se ha hecho pues de manera descentralizada, sin tomar ningún tipo de acuerdo de decisión, pues que todo recaiga exclusivamente en el poder adquisitivo de los salarios. Yo creo que sería realmente bueno poder corregir esa falla, ¿no? Es probablemente la gran medida económica sobre la que no hemos tenido ningún avance, que además puede tener, fíjate, es que este debate casi siempre se enfoca desde el punto de vista de la justicia social, etcétera, y obviamente hay sobrados argumentos para ir en esa línea, pero también hay argumentos para ir en la de la eficiencia y el buen funcionamiento de la economía. O sea, unas familias que tienen un poder adquisitivo que se merma año tras año, que tienen también unos aumentos en costes hipotecarios por la subida del Euribor y que afrontan pues un entorno de incertidumbre pues, como el que estamos viendo todos, pues eso no es bueno para el consumo, para la demanda agregada y para las propias perspectivas de beneficios de los empresarios. Por lo tanto, yo creo que hay, en principio, sobre la mesa debería haber incentivos racionales suficientemente fuertes para que todas las partes arremasen un poco el hombro. Yo creo que algún tipo de acuerdo, vamos a decir, plurianual y condicionado a la marcha de la economía, pues con un módulo, vamos a decir, fijo de revalorización en los números que se puedan determinar y otro módulo condicionado a lo que ocurra en el corto y medio plazo, debería ser posible y deseable. Bueno, es que ayer escuchamos las estadísticas de consumo, lo que explicabais de los datos, explicaba ayer Javier Ruiz, donde vemos que hay una especie de nueva desigualdad que está surgiendo, que es la de las personas que tienen salarios, que tienen trabajo y sin embargo tienen dificultad para poner la calefacción, desde luego para irse de vacaciones, etcétera, etcétera, o las estadísticas que dicen que los hoteles están llenos, pero porque hay mucha gente que en lugar de irse un mes o 15 días o 20 días, se va una semana o un fin de semana o mucho menos. Es decir, yo creo que hay esos salarios bajos están provocando eso, unido
a lo que hablábamos antes, el problema de la vivienda y el gran porcentaje de los salarios que se lleva ahora pagar un alquiler o pagar una hipoteca por la subida de tipos, lo que hace es que se está produciendo una nueva pobreza, que es una nueva pobreza, pero que tiene nómina y que tiene trabajo. Y a mí me parece que eso es un problema bastante importante para el resto de la economía y para los efectos que tiene de todo tipo en esa economía, y a lo que habría que prestar un poquito de atención. Fernando, además en un contexto... Dame un segundo, sí, porque tenemos noticia en Estados Unidos. Se está produciendo un nuevo foco de tensión en el escenario financiero después de semanas de relativa tranquilidad, tras aquellos días muy muy negros que vivimos por las noticias que llegaban de determinados bancos de Estados Unidos. Pues bien, hoy el First Republic, el banco estadounidense First Republic, ha caído en bolsa un 49%, hasta el punto de que la bolsa estadounidense Wall Street ha tenido que cortar la cotización en varios momentos. Javier Ruiz, jefe de economía de la SER, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aymar. ¿Qué está pasando? Sí, se acaba de cerrar efectivamente esa cotización, 49% de caída, lo que extiende las pérdidas de First Republic en el último año al 90%. Esta es la caída del banco tras un comunicado público en el que decía que los ahorradores habían seguido retirando dineros. De hecho, habían seguido retirando hasta un 40,8% del dinero que tiene en liquidez el banco. Los ahorradores siguen sin fiarse de la banca mediana, han seguido goteando, liquidando sus posiciones en ese banco, así que ahora mismo First Republic acaba de caer, ya te digo, un 49% en bolsa, un 90% acumulado, y sobre todo acaba de plantear una cuestión de futuro, y es qué ocurre con la banca mediana a partir de ahora. Recordemos que First Republic fue rescatado por 11 grandes bancos. Los 11 grandes bancos de Estados Unidos le inyectaron $100.000 millones. Ahora dice en una nota pública que acaba de emitir al mercado que está planteándose opciones estratégicas. Entre esas opciones estratégicas está la de vender algunos de los préstamos y algunas de las inversiones que el banco tiene a otras entidades para poder tapar el agujero. Pero lo cierto es que First Republic vuelve a estar en el ojo del huracán, 49% de caída en un solo día, 90% de pérdida acumulada de valor. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazo, hasta ahora. Al grito de "Vamos, Joe". Let's go, Joe. Así un baño de masas se ha dado Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en su primer acto público tras confirmar hoy su intención de volver a presentarse a las elecciones. Lo ha hecho hoy porque justo hoy se cumplen 4 años desde que lanzó la campaña electoral que terminó con su victoria sobre Trump. Un acto, el de hoy, esta ha sido nuestra tarde-noche, en el que no ha podido referirse a su candidatura anunciada horas antes, a su candidatura a la reelección, porque en Estados Unidos tienen leyes estrictas que separan las campañas políticas, los actos electorales, de las actividades como presidente, y este acto era como presidente de Estados Unidos. Un acto que, bueno, en fin, ha sido en sí mismo un mensaje preelectoral. Ha participado en la reunión anual de sindicatos de la construcción y ahí ha insistido en que les va a retirar los subsidios a las empresas energéticas, a las farmacéuticas, que va a subirles los impuestos a los multimillonarios. Un guiño de Biden a la clase trabajadora que estaba allí escuchándolo y gritando 4 años más. El trabajo, el concepto de trabajo es su lema. Se lo hemos escuchado hoy varias veces. Terminar el trabajo empezado. Para eso tendrá que volver a batirse muy probablemente con Donald Trump. En ese acto en Washington ha estado la corresponsal de la SER, Sara Canals. Sara, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, la idea de terminar el trabajo la empezó a dibujar, de hecho, en su discurso del Estado de la Unión en enero, donde vimos a un presidente Biden poner el acento precisamente en políticas sociales y enfocadas a la clase trabajadora. Propuestas que hoy, en este acto, ha vuelto a repetir ante un público completamente entregado. So I think there should be a minimum tax for billionaires. No billionaire should be paying a lower tax rate than a construction worker. Más impuestos para los ricos, invertir en seguridad social o luchar contra las grandes farmacéuticas. También ha repasado sus principales logros de mandato, como la ley para invertir en infraestructura o en los microchips, y no han faltado mensajes de advertencia ante la extrema derecha. Pero más allá de su primer discurso como presidente candidato, su anuncio para la reelección ha vuelto a avivar el debate sobre su edad. Biden es el presidente más viejo de la historia del país y las encuestas señalan que la mayoría de americanos le ven demasiado mayor para un segundo mandato. De hecho, hace unos minutos, en la Casa Blanca, su secretaria de prensa ha tenido que volver a defender que sus 80 años no son un problema. If you look at what the president has done this past 2 years,
he's been able to deliver and get things done. Ha insistido en que es un presidente que rinde sin problemas. Y otra reacción del día, Aimar, ha sido la del expresidente Trump, por ahora su principal rival, y que en un vídeo de 4 minutos ha arremetido contra la elevada inflación, la guerra en Ucrania o el aumento del flujo migratorio en la frontera con México. 80 años tiene, claro, estoy haciendo cálculos. Sara, si Biden cumple en noviembre, a finales de noviembre, 20 de noviembre si no me equivoco, a las elecciones llegará a punto de cumplir los 82. Exacto, Eso y terminaría este segundo mandato con 86 años, ¿no? Sara, gracias, buenas noches. Un abrazo. Nos hablaba Sara de las encuestas. Es llamativo cómo, a pesar del baño de masas que se ha dado hoy Biden, con todos gritando 4 años más y demás, los votantes no quieren que sean candidatos ni Biden ni Trump. Lo dicen las encuestas. Hoy publica Miguel Jiménez en El País un artículo interesante que dice que los electores, de una manera bastante transversal, ven con muy poco entusiasmo las dos candidaturas. En concreto la de Biden, según la última gran encuesta de ámbito nacional, la de la NBC de este fin de semana, el 70% de los estadounidenses cree que Biden no debería presentarse para un segundo mandato, frente a un 26% que está a favor de que sí se presente. Y esto no es solo los republicanos que haya un rechazo enorme entre los republicanos y eso te hace cambiar la media. No, entre quienes no quieren que opte a la reelección está más de la mitad de los demócratas, el 51%. Claro, Palomera, no está el panorama como para ir a la gran batalla con electorados desmovilizados. Bueno, ciertamente esto es así. Tampoco generaba al principio, cuando las cotas de popularidad las tenía tan bajas entre los en el propio Partido Demócrata, ¿no? Como consecuencia de la subida de la inflación, de la retirada aquella caótica de Afganistán, pero es verdad que luego en las elecciones a mitad de mandato los demócratas sacaron un resultado espectacular y por lo tanto se disiparon todas las dudas que había. Lo normal cuando es que en los Estados Unidos el presidente se presente a la reelección. Es verdad que nunca lo había confirmado oficialmente, por lo que tú dices, porque hay que separar muy bien el ámbito gubernamental del ámbito electoral en los Estados Unidos, cosa que aquí no hacemos con demasiada frecuencia, sino todo lo contrario. ¿Por qué lo dices? ¿Porque se anuncian no sé cuántas mil viviendas en un acto de partido en Valencia? No. Sí, por ejemplo. Pero a mí me parece, en primer lugar, que la edad no tiene que ser invalidante. Lo que tiene que ser invalidante es que haya dificultades en el candidato, tanto físicas como psíquicas. Es verdad que se ha especulado mucho con su estado de salud, pero a mí mucho más que el que confirmara o sugiriera que se va a presentar a la reelección Biden, me ha sorprendido el ticket. O sea, que repita el ticket con Kamala Harris, que ha sido, pues yo creo que un globo que se pinchó a los pocos meses de ser elegida. Era la joven promesa de los demócratas y a mí me parece que ha sido decepcionante el recorrido que ha hecho la número 2 de Biden, ¿no? Tampoco tenía mucha otra opción, quiero decir, si a 1 año y medio de las elecciones anuncias que cambias de ticket, dejas absolutamente deshabilitada a esa vicepresidenta para lo que queda de legislatura. Sí, además suele ser lo habitual, ¿no? Repetir el ticket, pero ha sido una grandísima decepción. Dentro y fuera de los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que todos los ojos estaban puestos en ella y también es cierto que luego todo depende de si hay candidatos alternativos y no, y en el caso de Biden parece que dentro del Partido Demócrata, 1, se le han preparado unas primarias a medida de él y 2, no hay candidatos de peso más allá del hijo del senador asesinado Robert Kennedy, pero tampoco hay candidatos alternativos, por lo tanto, pues las políticas que ha estado desplegando son políticas sociales que van en la línea de lo que había prometido en su campaña y están dando respuesta también a lo que demanda en este momento una mayoría social. Veremos a ver lo que pasa. Fuentes. Pues parece que el debate va a tener al menos 3 caras, ¿no? Uno, el que hagan los propios electores sobre el balance de gobierno, que seguramente tendrá sus grandes puntos a favor y en contra. Otro sobre la edad. Yo no sé si tanto la edad como la imagen. Yo creo que por ahí va un poco lo que decía Esther. La edad pues son 80 o son 78 o son 82, obviamente. Pero es verdad que la imagen que transmite
a mí yo entiendo que eso sí puede ser un factor determinante cuando empiece la recta final de la campaña. Y luego tengo la sensación de que si finalmente el adversario es Trump, como parece, ¿no? Vamos a verlo, pero si es así, yo tengo la sensación de que no vamos a ver exactamente al mismo Trump. Creo que vamos a ver un Trump a lo mejor un poquito menos en el papel de excéntrico, ¿no? De outsider que viene a retar desde fuera, y un poquito más a lo mejor en ese personaje, el malote o el forajido de las películas del oeste, pues pendenciero mujeriego que tiene problemas de juego y que tiene esa... pero que es un poco pues el que va contra el sistema, el que defiende, y no sé, igual es más peligroso que el Trump excéntrico y más rocambolesco que habíamos visto estos últimos años, ¿no? Me da que puede tener cierta inteligencia para competir con Biden, no sé. Todo Trump es peligroso, se vista como se vista, porque sabemos lo que es, sabemos lo que representa, sabemos que está poniendo en cuestión instituciones democráticas desde las propias elecciones, los tribunales, etcétera. Por tanto, es un peligro. Y por tanto, visto desde aquí, es un horror que quien le tiene que combatir y ganarle las elecciones, según creo que queremos muchos, es precisamente Biden. Y sí, claro que es por la edad también, por la edad, por el tono, por la actitud y por lo que representa, en el sentido de que lo que hace falta probablemente para ganar a Trump y evitar que Trump sea presidente sea alguien que movilice a ese electorado. Es decir, ya hemos visto en las anteriores que prácticamente hay casi mitad y mitad en Estados Unidos. Hace falta alguien que movilice ese electorado en reacción a Trump. Y la verdad es que Biden no sé si va a ser la persona que lo pueda conseguir. Que no haya más remedio que sea él, como explicaba Esther, lo entiendo, y además ahora se convertiría en un pato cojo que se llama y tendría que afrontar el final de mandato de esa forma. Pero visto desde aquí da un poco de no sé si miedo, el que quien tiene que vencerle a Trump sea precisamente Biden. Si se plantea en términos de necesitamos un muro de contención para que el trumpismo no vuelva, la verdad es que la idea es chocante, ¿no? Muro de contención versus Biden no casa bien. Pues es eso. De imagen, bueno, es eso. Más allá de a nada, ¿no? Ahora mismo. Más allá de la imagen que él pueda transmitir respecto a su estado físico o psíquico, yo creo que nuestra mirada española nos invalida para opinar de esto, porque aquí en política jubilamos demasiado pronto. Y en periodismo. Y en periodismo también. Esto seguramente lo decimos porque vamos cumpliendo años, ¿no? A lo mejor nos dicen eso, pero no, yo creo que en este país jubilamos demasiado pronto a los políticos. Igual hay un término unos se autojubilan por los errores que cometen, pero en realidad cuando vemos candidatos de más de 60 años comparados con la irrupción de la nueva política y tal, nos parecía que era como una especie de sacrilegio presentar a un candidato de 60 años, ¿no? Y yo creo que esto debería de cambiar, no es porque yo vaya cumpliendo años, sino porque creo que la experiencia aporta mucho más en ocasiones que algo que puede presentarse como fresco, innovador, y que hemos visto el resultado que ha dado aquí en España, por ejemplo. 78 años tiene Lula da Silva, el presidente de Brasil, que está ya en España. Mañana se va a reunir con Pedro Sánchez. Y más allá de las cuestiones bilaterales, España-Brasil, hay un asunto fundamental que tienen que tratar los dos, y es el papel que Brasil está queriendo jugar, todavía no jugando, pero sí queriendo jugar en la resolución de la guerra de Ucrania. Lula lo que está haciendo es intentando, él lo vende como promover una tercera vía absolutamente diplomática que facilite las negociaciones, pero su posición ha sido muy criticada porque se ha desmarcado y ha criticado de hecho a los gobiernos como los de la Unión Europea, como el de Estados Unidos, que están suministrándole armas a Ucrania para que defienda su soberanía. Mañana se reúne con el presidente de un gobierno, el español, que está mandando armas y está participando activamente en esa estrategia. La reunión de mañana es muy importante porque en 2 meses Sánchez, España, va a presidir el Consejo de la Unión Europea. Pablo Morán. Hola Aymar, buenas noches. Lula viene a anunciar fundamentalmente que Brasil está de vuelta y España quiere aprovecharlo después de 4 años sin contactos bilaterales por las diferencias con Bolsonaro. Uno de los objetivos es reimpulsar las relaciones económicas y comerciales con una agenda bilateral que se amplía no solo por esa presidencia de la Unión Europea que citabas, sino también porque Brasil se pondrá al frente de Mercosur también en el segundo semestre de este año. Condições estão dadas
para aprofundar más nuestra cooperación económica y comercial. De hecho, uno de los primeros mensajes que ha dejado en España esta tarde ante los empresarios es que espera que el acuerdo de libre comercio entre ambas organizaciones se cierre en este 2023. Mañana por la mañana se reunirá con Sánchez en Moncloa. Firmarán más acuerdos, pero es más que probable que hablen de esas diferencias sobre Ucrania. ¿Cómo es que los meus amigos europeos ven a guerra? Una guerra que jamás podría ter acontecido. Otra de las primeras cosas que también ha hecho Lula en España es aclarar su postura sobre la invasión, después de unas declaraciones en las que pedía dejar de suministrar armas a Kiev para no prolongar el conflicto. Para que a Ucrania pueda ficar con su territorio, para que Rusia fique... Hoy, aquí en Madrid, ha dicho que esa invasión es inaceptable. Ha vuelto a pedir esfuerzos para la paz, pero también que Ucrania pueda quedarse con todo su territorio. Lula viene de Portugal, donde esta misma mañana la ultraderecha ha intentado boicotear su intervención en el Parlamento luso. Aunque el presidente de la Cámara ha cortado por lo sano el alboroto. Os seus deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação. Dejen de avergonzar a Portugal, les ha dicho, para que respetaran esa intervención de Lula. Hoy es 25 de abril, aniversario de la Revolución de los Claveles allí en Portugal y también Día de la Liberación en Italia. Se volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione. Si queréis peregrinar al lugar en el que nació nuestra Constitución, tenéis que ir a las montañas donde cayeron los partisanos, dove furono imprigionati, a las prisiones en las que fueron encarcelados los partisanos, a los campos donde los ahorcaron. Viajad con vuestro pensamiento a cualquier sitio donde haya muerto un italiano rescatando la libertad, porque ahí nació la Constitución. Perché lì è nata la nostra Costituzione. Así ha empezado hoy el discurso de Mattarella, el presidente de la República Italiana, en el día en el que se celebra la caída del fascismo y la liberación de la ocupación nazi, el día en el que Italia escucha a los supervivientes que se manifiestan para recordar lo que vivieron. Erano tutti ragazzi fascisti. Supervivientes como Alba, esta mujer que no olvida cómo los fascistas pateaban los cadáveres de 15 partisanos que yacían en una calle de Milán en 1944. Pero hoy, más allá del recuerdo y más allá del testimonio de los supervivientes, hoy todas las miradas se fijaban en la primera ministra Giorgia Meloni, líder de un partido posfascista. ¡Onori ai caduti! Ella no ha pronunciado ningún discurso público, tampoco ha acudido a ninguna marcha, pero sí ha estado en este acto más solemne en el que se deja una corona de flores en el altar de la patria. Y a esa hora los italianos ya habían leído la carta que ella hoy, muy conscientemente, muy políticamente, ha enviado al periódico Il Corriere della Sera. Dice Meloni en esa carta: el fruto fundamental del 25 de abril es sin duda la afirmación de los valores democráticos que el fascismo había conculcado y que hoy reaparecen esculpidos en nuestra Constitución republicana. Dice Meloni: desde hace años los partidos que representan a la derecha en el Parlamento han declarado la incompatibilidad con cualquier nostalgia del fascismo. Esto es muy importante que lo diga la primera ministra Giorgia Meloni, como digo, líder de un partido postfascista. Escribe esto con una mano, con la otra al mismo tiempo tolera que su compañero de partido al que ella ha puesto a presidir el Senado sea mucho más ambiguo. Ha estado con ella en ese acto central, pero acto seguido, esta tarde, el presidente del Senado se ha ido a rendir un homenaje a un mártir de la lucha anticomunista. Se ha ido a homenajear al checo Jan Palach, que se quemó a lo bonzo en 1969 en un acto de protesta contra los comunistas. En las últimas semanas, cuando les hemos ido contando casos de violaciones grupales por parte de menores a otras menores, ha salido varias veces la figura del menor inimputable. Son críos de menos de 14 años que, por tanto, no tienen una responsabilidad penal sobre lo que hacen. Es decir, si un menor de 14 años comete un delito, no es responsable de ese delito cometido. Lo marca la ley orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores. Pero ¿qué pasa con ellos? Porque, por un lado, el delito está ahí, alguien tiene que asumir esa responsabilidad, y por otro, ellos han llevado a cabo esa acción con lo que se supone en su desarrollo vital, psicológico, cultural. Estamos hablando de críos de 11, 12, 13 años. Rafa Panadero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Estos niños no tienen que responder ante la justicia, eso quiere decir que son inimputables, pero no quiere decir que se queden en tierra de nadie. Las instituciones sí tienen que darles una respuesta, o por lo menos intentan darles una respuesta. Eso es, tras cometer el delito no terminan delante de un juez, pero bueno, cada comunidad les ofrece programas de reeducación. En Cataluña, por ejemplo, lo hacen a través de la Dirección de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. Esther Cabanes es su responsable. Lo que hacemos es intentar averiguar sobre este niño y citar a él y a sus familias para que vengan a hablar con nosotros. Tenemos un equipo de psicólogos y educadores sociales que trabajan con ellos y miran qué es lo que ha pasado. Diseñan programas personalizados, nos dice, porque claro, no es lo mismo coger una bolsa de patatas de una tienda que participar en una violación en grupo, pero en los dos casos terminan en el mismo sitio. Al ser menores, aceptar o no esos planes que les ofrecen depende de los padres, pero si se niegan se puede llegar incluso a retirar la custodia. Sonsoles Bartolomé dirige el departamento jurídico de la Fundación ANAR. Si la situación está así y realmente el chaval o la chavala, el niño o niña adolescente necesita ayuda, no la está recibiendo y realmente hay un daño para el menor, igual ahí del riesgo nos vamos a un desamparo, y el desamparo supone la salida del menor del domicilio familiar. Además, los padres tienen otra obligación, asumir la responsabilidad civil, que puede traducirse en indemnizaciones, y en función del delito estas pueden ser muy altas, hablamos incluso de cientos de miles de euros. Decías, no es lo mismo robar una bolsa de patatas que participar en una violación grupal, como hemos visto en Barcelona, en Badalona, como hemos visto en Logroño. ¿Cómo terminan críos de 11, 12 años participando en una violación grupal? Claro, averiguar eso es también una parte fundamental de esa respuesta que intentan dar las instituciones, y hay que mirar tanto a los propios chicos, porque a veces no tiene suficientemente conciencia de lo que está haciendo y además no tienen los valores ni tienen conciencia muchas veces del daño que pueden ocasionar haciendo según qué cosas. Como a su entorno, porque... O a veces es porque se han mezclado con otros chicos más mayores. Se han visto envueltos en una situación que no han sabido parar o no han sabido ubicarse. En los casos recientes de violencia sexual que comentabas, hay otro factor añadido, que es la influencia del porno, al que en algunos casos están ya accediendo con 8 años. Se ha incrementado porque es gratis, porque es fácil acceder, porque además hay ingenieros detrás que saben muy bien cómo captar la atención. Por ejemplo, está pasando en Instagram. El algoritmo de Instagram y de otras empresas están leyendo cómo aumentan los likes con imágenes sexualizadas. Lo hemos podido rastrear bastante bien. Lluís Ballester, al que escuchamos, es sociólogo e investigador en la Universidad de Islas Baleares. Pensad que encontramos porno también en los videojuegos. Hay un videojuego, por ejemplo, que se llama El Día de la Violación, en el que se recomienda que se mate a la mujer al final del juego. Dios. Es decir, es que es muy bestia, ¿no? Un dato más que me comentaba este experto sobre el efecto de estos algoritmos. La televisión tardó 22 años en conseguir 50 millones de clientes. La página Pornhub, líder en el mercado del porno, lo logró en 19 días. Para responder a esto, añadía Ballester, pues no bastan las instituciones, hace falta también más apoyo social y familiar. Y hay una pregunta, Rafa, que nos hemos hecho mucho en estas semanas. ¿Hay un aumento real de estos casos de violaciones de menores a menores? ¿O es que se dan a conocer más porque se denuncian más? Y en todo caso, no sé si los expertos tienen la sensación de que el sistema está respondiendo bien ante este escenario. Bueno, sobre el aumento de esos delitos aquí hay dos visiones. Para algunos sí que están subiendo y lo hacen en dos sentidos. Aumenta cuantitativamente, aumenta cualitativamente. Se están produciendo cosas que no se producían. Por ejemplo, la amplificación posterior a la violación o a la agresión sexual mediante la filmación y la distribución de esa filmación en una red social. Y otros creen que ahora se denuncia más y hay más alarma social, pero los datos al final van por otro lado. Hemos visto un ligero incremento en 2021 respecto a años anteriores, pero tampoco es un incremento especialmente alarmante, y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque los delitos de relieve o de carácter de naturaleza sexual, sobre el total de las faltas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, de los delitos protagonizados por menores, apenas suponen un 2% sobre el total. Es lo que sostiene Diego López del Hierro, que es director de la Agencia para la Reeducación del Menor Infractor en la Comunidad de Madrid. En todo caso, el número de menores que reinciden, nos dicen, es bajo, apenas 1 de cada 10. La sensación general que trasladan los que están en primera línea es que, pese a la gravedad de los hechos y la alarma social que suscitan, pues el sistema no va mal. Entendemos que nos funciona bien. Tenemos identificados algunos que repiten, ¿no? Pero que en realidad, por la cantidad de denuncias que tenemos y por la cantidad de derivaciones y tal, pues es un tanto por ciento muy pequeño. Hay un porcentaje que has dicho, Rafa, que me parece brutal, que es solo 1 de cada 10 menores reincide. Exacto.
Eso es en la Comunidad de Madrid, pero extrapolando a otras comunidades se manejan cifras similares. Y hay una cuestión que ha salido al debate público en estas semanas y es las voces que piden una rebaja en la edad a la que los chavales pueden ser juzgados, llevar esa edad de inimputabilidad por debajo de los 14 años, que es un tema muy, muy espinoso porque no deja de ser cargar de responsabilidad a un menor muy menor. Exacto, es un tema muy complejo, ya lo fue cuando se fijó esa edad, hubo mucho debate, aquí en España se fijó en 14 años, pero fíjate que en Europa se va desde los 7 que hay en Irlanda hasta los 16 de Bélgica, pero lo cierto es que a ninguno de los entrevistados les parece buena idea bajarlo y dan argumentos variados. Uno, pues hay quien quiere bajar la edad porque dice que los chavales ahora maduran antes, pero... Al contrario, cada vez lo que vemos son menores más inmaduros. Una cosa es que hagan cosas que no correspondan con su edad y otra cosa es que sean maduros para hacerlas. Esto es lo que defiende Concepción Rodríguez, que es magistrada en el Juzgado 1 de Menores de Madrid. 2, segundo argumento, la responsabilidad sigue siendo nuestra, de los adultos. Somos los culpables de que haya porno extremadamente violento, somos los culpables de que pongan tetas y salga porno. Todavía no hemos desarrollado reglamentos que limitan eso o que persiguen a los ejecutivos de las compañías pornográficas. O tercer argumento, porque pues ahora mismo para los mayores de 14 el objetivo de la justicia ya es el mismo. Van a un centro educativo, sí que es cerrado, sí que es verdad que tienen restringida la libertad, pero al final es un centro educativo donde tal y como funciona de manera interna, todos son pautas educativas. Y en esa línea de educación y reinserción, Aymar, pues los chicos salen de estos procesos sin antecedentes penales, salvo si han cometido delitos de naturaleza sexual. En este caso sí se controla, sí queda registrado para que no puedan trabajar después ni hacer voluntariados en actividades que tengan relación con menores. Rafa Panadero, gracias, buenas noches. Buenas noches. Es un asunto delicadísimo que genera más preguntas que respuestas. ¿A ti qué te sugiere este debate, Palomera? Pues me sugiere muchas cosas, pero desde luego no soy partidaria de modificar el Código Penal a golpe de alarma social o de las actividades o no que puedan desarrollar nuestros menores cada vez a edades más tempranas. Creo que tiene que ver con el control de las redes sociales. Creo que tiene que ver con la educación en casa y antes de elevar o de reducir la edad penal para los menores hay mucho trabajo que se puede hacer y hay que hacerlo desde luego en el ámbito educativo, en el ámbito familiar y en el ámbito institucional, estudiando medidas con las que se pueda controlar el acceso a determinados contenidos entre los menores. Yo creo que no nos debemos de precipitar en pedir o en demandar al gobierno de turno que se rebaje la edad penal, porque me parece que como la sociedad avanza a una velocidad mucho mayor que la legislación de cualquier país, esto nos puede llevar un día a establecer la edad penal a los 8 años, a los 9. Es que estamos en un país donde los menores consumen porno a los 8 años. Y desgraciadamente esta alarma social que se está produciendo como consecuencia de las violaciones grupales en menores cada vez puede ir a edades más tempranas. Por lo tanto, no podemos convertir a los menores en pasto de prisión desde los 7, 8, 9 años. Yo creo que hay que trabajar en otros frentes mucho más importantes que el de la revisión del Código Penal. Fuentes. Sí, estoy básicamente de acuerdo con lo que has puesto, Palomera, ¿no? Yo creo que si esto es una cadena de responsabilidades, ¿no? El último eslabón pues es obviamente el más dramático, el de un menor que comete delitos gravísimos contra otros menores, pero a lo mejor si hablamos de pedir responsabilidades, pues hay que ir a los eslabones previos de esa cadena, ¿no? Y en concreto yo creo que, bueno, todo lo que tiene que ver con las redes sociales, la creación, la difusión, el acceso de contenido que a lo mejor no es apropiado, no es el momento, no es la etapa de la vida, etcétera, pues yo creo que igual la acción punitiva debería ir más dirigida ahí, a esos eslabones previos para no llegar al último. Y luego yo creo que hay que tener mucho cuidado con este tipo de sucesos, vamos a decir, arbitrar o ponderar adecuadamente lo que son pues una perspectiva ética con una perspectiva de responsabilidad. No es tanto qué pensamos que se merece un menor que ha actuado de esa manera, con qué es lo mejor para el menor, para la víctima, por supuesto, y para la prevención, vamos a decir, sociológica o social. Entiendo que no estamos hablando de casos aislados, sino que hay algún hilo conductor entre todos ellos, ¿no?
Y eso me parece fundamental, no caer solo en el punto de vista ético punitivo de, oye, pues lo que se merece desde mi punto de vista es este, sino bueno, más allá de lo que pensamos que se pueda merecer el delincuente menor en este caso, pues qué es lo mejor para solucionar el problema hasta donde se pueda, ¿no? Insisto que a veces la buena voluntad o la primera reacción no necesariamente nos lleva a la mejor de las soluciones, ¿no? Yo creo que hay un dato, Garea, de todos los que nos ha aportado Rafa, que es muy significativo, y es que solo 1 de cada 10 menores que cometen este tipo de delitos reincide, lo que dice mucho de la situación de maleabilidad y de cómo en gran parte ellos mismos son víctimas de su circunstancia a esas edades. Sí, sobre todo había que compararlo con los mayores que cometen este tipo de hechos, el nivel de reincidencia que tienen, que es mucho mayor que este porcentaje. Yo estoy también básicamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que una vez cometido este tipo de actuaciones no debe haber, tocarse la penalización, el entrar en la cárcel, porque eso sería ya desviarles definitivamente hacia ese mundo. Sí que creo que tiene que haber un seguimiento evidente, creo que las administraciones tienen que hacer un enorme esfuerzo para intentar hacer un seguimiento de estas personas, pero efectivamente en lo previo sí que hay que hacer muchas cosas, y muchas cosas que, por cierto, están en la mano de todos y cada uno de nosotros, no solo de las leyes y las administraciones. Yo creo que hay que hacer una educación sexual mucho más completa y extendida de lo que se hace ahora. Yo creo que hay que hacer también actuaciones que tengan que ver con el porno, exigir responsabilidades a plataformas que difunden este tipo de contenidos, que yo creo que hay falta mucho también, y creo que también cada uno de nosotros tenemos que hacer mucho con nuestros hijos, y digo hijos y no hijas, porque la tendencia en estos casos cuando se produce este tipo de hechos es hablar con las hijas para que tomen precauciones o medidas, y no, lo que hay que hacer es hablar con los hijos, que son los que cometemos, si quieres, en cuanto a hombres, este tipo de hechos. Yo creo que lo que hay que plantearse, lo voy a decir de una forma muy simplificada, es analizar qué demonios tenemos en la cabeza para que se pueda cometer este tipo de hechos, y además en grupo, con esta brutalidad, etcétera. Y para eso tiene que haber una educación previa. En los medios de comunicación creo que tenemos que hablar mucho de esto para concienciar. Los padres tenemos que asumir también responsabilidad sobre cómo actuar con nuestros hijos para que no se produzca este tipo de hechos, y me parece que tampoco debemos esperar que sea el Estado o la Administración quien nos solucione todo esto, sino que depende, insisto, mucho de nosotros, pero desde el inicio, insisto, fundamental esa educación sexual que muchos niegan, hablan de adoctrinamiento y todas estas tonterías, pero creo que tiene mucho que ver con este tipo de hechos. Y esta tarde ha echado a andar en Cataluña, en el Parlamento de Cataluña, la primera comisión de investigación parlamentaria que se constituye en España sobre casos de pederastia en la Iglesia. Una comisión en la que las primeras en comparecer han sido las víctimas, que estaban, por decirlo suavemente, estaban escépticas con la utilidad de esa comisión. Han tenido incluso que pedir a los parlamentarios que dejaran el móvil y que les escucharan. Esta es la bronca que le ha echado a los diputados en general Josep Roqueta, que és víctima d'abusos de los maristes. Què esperem d'aquesta comissió? Què espero? Jo personalment, vist des d'aquí, que deixeu el móvil. ¿Qué espero de esta comisión? Yo, personalmente, visto desde aquí, que dejéis el móvil y nos escuchéis. De los 6 diputados que hay aquí, uno, el 80% del tiempo, está con el teléfono. Poneos en nuestra piel. Fiqueu-vos a la nostra pell. No ha dado nombre Roqueta, pero la diputada de los Comunes que preside la comisión, Susana Segovia, le ha pedido perdón. Así. Com a mínim per part de tots els diputats i diputades aquí presents vull demanar disculpes si hem transmès aquesta sensació de no estar pendents. Ha pedido perdón por si había dado la sensación de que no estaban pendientes. Ha tenido que pedir perdón porque la bronca se la ha echado un hombre que contava coses com esta. Jo soc una víctima de l'Arnaldo, al que li vaig treure la confessió, em confessava que m'havia violat, no abusat, més de 50 vegades. Dice que lo violaron más de 50 veces, que logró grabar la confesión de su abusador, un cura, profesor de los maristas de Sants, y que así consiguió que se hiciera público su caso. No ha sido la única víctima que ha comparecido en la comisión, y todas han coincidido en pedir que aumenten los plazos de prescripción o que se garantice la atención psicológica gratuita a las víctimas de abusos. El Ayuntamiento de Madrid lleva 4 días sin responder
si llevó a cabo o no una inspección en el restaurante que se incendió el viernes, matando a 2 personas, para comprobar que el decorado inmobiliario cumplía la norma de seguridad. Una inspección. No terminan de aclarar si ese decorado lleno de flores de plástico enganchadas a una malla de metal, malla que terminó cayendo y atrapando a los clientes y trabajadores, no terminan de aclarar en el ayuntamiento si ese decorado había pasado o no una inspección municipal. José Luis Martínez Almeida, el alcalde, se limita a decir que aprenden a futuro. Desde luego extraemos consecuencias y por tanto nuestros servicios técnicos, por supuesto, que van a tomar las conclusiones necesarias para evitar en la medida de lo posible que tragedias como la que sucedió se vuelvan a repetir. De este tipo de sucesos y de este tipo de dramas también nosotros tenemos que tomar nota, saber lo que es mejorable y por tanto en eso están trabajando también los servicios del ayuntamiento. Quien sí ha hecho hoy una inspección al restaurante de la misma cadena que el incendiado con la misma decoración ha sido el ayuntamiento de Bilbao. Horas antes justo, el local había retirado esta mañana todas las plantas de plástico, pero la valla de metal de la que colgaba la decoración sigue ahí. Ahora desnuda, pero la valla sigue ahí. Joan Jimeno. En Bilbao sí confirman fuentes del ayuntamiento que hoy mismo se ha hecho esa inspección para evaluar la seguridad del local, una inspección realizada por Protección Civil y el área de urbanismo. No le tocaba por calendario pasarla. No es rutinaria porque el propio local tiene una licencia de obras de hace solo 4 meses. Se hace por el accidente que hubo en Madrid el fin de semana. Antes de esa inspección, 3 operarios contratados por la gerencia del restaurante han estado trabajando con luces apagadas y con linternas, retirando parte de la decoración. De hecho, se han quitado varias plantas artificiales que estaban en la entrada, aunque sí continúa colgando la valla metálica del techo que se desplomó en Madrid. No solo Bilbao tiene restaurantes Burro Canaglia, hay otros locales similares hasta en 8 ciudades. La Asociación de Consumidores Facua ha pedido a los ayuntamientos que también los inspecciones y algunos consistorios ya están en ello. Es el caso de Cuenca. El ayuntamiento ha ordenado una inspección en el local y fuentes municipales aseguran a la cadena SER que en el restaurante han empezado ya a retirar también la vegetación colgante. En Alicante ciudad, el ayuntamiento afirma que harán una inspección inminente para comprobar si el material es ignífugo. Lo mismo en las localidades alicantinas del Campello y San Vicente del Raspeig. En Huelva sostienen que ya han verificado que la decoración se ajusta a la norma. Hay locales también en Sevilla y en Fuengirola, de momento sin respuesta a qué van a hacer los ayuntamientos. Sí responde el de Santander, que dice que están hablando con los responsables del local, que está cerrado ahora mismo, para fijar el día de la inspección. Gracias, Joan. Y tenemos una noticia de última hora que acabáis de publicar en el diario.es Palomera, que la Guardia Civil ha pillado al presidente de la Diputación de Ourense, del Partido Popular, José Manuel Baltar, a 215 kilómetros por hora en el coche. Pues sí, es una noticia de Pedro Águeda, como siempre, con estas historias, y es impresionante porque no solamente es que condujera a 215 kilómetros por hora, es que el coche pertenecía a la Diputación de Ourense. Los agentes le sancionaron con una multa de 600 euros y parece que los servicios jurídicos de la Diputación van a recurrir la multa por vía administrativa, ¿no? A mí me parece sorprendente, pero igual la Guardia Civil consigue con Baltar lo que no ha conseguido el Partido Popular gallego ni Feijóo, que es doblarle el pulso al señor Baltar, que como todo el mundo sabe es Dios en Ourense. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Portugal 1974. Hace casi medio siglo que Portugal protagonizó la Revolución de los Claveles y pasó de una dictadura a una democracia. A España le faltaba todavía un tramo por llegar. El primer presidente de esa nueva etapa fue un general antipático, Antonio Spínola, que llevaba monóculo. Cuentan las leyendas de la época que el domicilio y el despacho del jefe del Alto Estado español, el general Díaz Alegría, se llenó de monóculos. Se los mandaban los ciudadanos, como queriendo decir. Nos enteramos de lo que allí estaba pasando por 2 extraordinarios profesionales, Eduardo Barrenechea y Luis Carandel, maestros de más de una generación de periodistas. Fue la primera vez que muchos españoles pidieron pasaporte y salieron de España, para recorrer las calles libres de Lisboa. El politólogo Samuel Huntington señaló que con la Revolución de los Claveles comenzó la tercera ola de transiciones democráticas del siglo XX. Portugal, España, Grecia, América Latina, etc. Luego vendrían los países del telón de acero y más recientemente las primaveras árabes, en tantos casos frustradas. Ahora contamos esas transiciones en sentido inverso. ¿Qué países caen en la autocracia y no qué países mejoran la calidad de su democracia? En eso consiste la involución.
Punto y 25. Y antes de irnos, la noticia que todos estabais esperando. David Bisbal ya es un máquina del todo. Él mismo se ha reído de su frase que nos ha llegado a todos el móvil, la de cómo están los máquinas. Fran Rodríguez. A estas alturas, medio mundo ha escuchado ya el cariñosísimo saludo del cantante David Bisbal a sus fans, pero es que las redes sociales le han reinventado como gallego. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo, ¿estáis bien? Pues vamos a hacer una fotiño. Como catalán. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo, ¿esteu bé? Anem a traer una foto. Le han hecho pasar por dominicano. ¿Qué es lo que son máquinas? ¿Cómo estamos primero? Está bien. Tranquilo, hacemos la foto. Y hasta por Mickey Mouse. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo. Bien. ¿Estáis bien? Pues venga, vamos a echar una fotito. Solo le ha quedado una opción, dar las gracias por los memes. Un abrazo muy fuerte, sobre todo para todas esas personas que han hecho memes con este saludo que sinceramente me salió del corazón. Gracias, me he partido de risa con un montón de ellos, así que nada, un abrazo muy fuerte y os quiero a todos. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. ¿Y los máquinas de la Real cómo están, Manu? ¿Nos hacemos una fotillo o no? ¿Qué pasa, máquina? Pues van 0-0. De momento siguen igual, sí. Betis 0, Real Sociedad 0. Partido que cierra hoy miércoles. Mañana, por cierto, juega el Atlético con su... ¿Sabes que mañana? Bueno, en 35 minutos el Atlético de Madrid entra en su día de celebración, 120 años de historia. Han hecho una campaña preciosa, no sé si has visto el spot. Sí, muy bonito. Como los grupos de estudiantes vascos vinieron a Madrid a montar un filial del Athletic Club de Bilbao entonces. Y mañana el Atlético de Madrid juega en el Metropolitano ante el Mallorca con el uniforme con el que empezaron entonces azul y blanco. Va a ser un día bonito para los atléticos. Pero eso será mañana. Juega también el Barça mañana. Enseguida analizamos la derrota del Real Madrid que tiene Ancelotti bastante cabreado. Te queda Fetén Bisbal de fondo. Sí, la verdad que sí. De hecho, vamos a abrir el larguero con él. Vamos a mantenerlo hasta que empiece el larguero. Hasta ahora, mano. Adiós, Aymar. Daniel Fuentes, Fernando Garea, Esther Palomera, un abrazo, amigos. Adiós. Un abrazo, máquinas. Vamos a hacernos una fotillo todos. Hasta mañana. Adiós. El perfume de tu aliento quiero respirar. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.